Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves. Y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida, muy brillante aquí en Puerto Rico, en Isabela. Y muy agradecidos del Señor por lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros en esta hermosa mañana. Buenos días. Saludamos todas las vidas que se van conectando con nosotros en esta mañana. Mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga cada vida que se va conectando con nosotros en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque es un privilegio poder estar vivos para adorarle en una mañana poderosa donde nosotros sabemos que hay tiempo para todo y tiempo donde nosotros necesitamos buscar esa palabra que el Señor quiere entregar a nuestras vidas. En esta mañana yo te invito, como todos los días, a tener un espacio y usar este medio, esta red social que está disponible en este tiempo para nosotros, para poder predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Así que en esta mañana yo te invito a que me acompañes y vamos a presentar este espacio. Padre, te adoramos y te damos las gracias en esta hermosa mañana, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Espíritu Santo, en esta mañana yo te presento cada vida que se va conectando con nosotros. Oh Padre amado, yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque a ti te ha placido darnos la vida, oh Señor, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que fuera de ti no hay quien salve. Oh Señor, en esta mañana entregamos, Padre, lo que por gracia hemos recibido. La gloria es para ti, mi Dios. Te presento cada persona. Permite, Padre, que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien que como buena tierra reciba la palabra en su corazón. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermana Arcelia Rodríguez, mi madre Antonia Ramos. Saludamos a mis hermanas Yadira Lugo, Sandra Pizarro, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora. También saludamos por ahí a nuestro hermano Echevarría, que también se conecta con nosotros, nuestro hermano David Muñiz, Javier Rodríguez, José Luis Torres. Buenos días en esta hermosa mañana. Es para nosotros un privilegio poder compartir una palabra. Y en esta mañana quisiéramos leer la palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 5 y versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 5, del 1 en adelante. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y junto al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana. Y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Dios te bendiga, Luis Vichy Rosado. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat.
y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dios te bendiga, hermano Luis Huichi Rosado. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos hablando de un pasaje muy especial, un pasaje hermoso, donde se nos habla del arca del pacto de Jehová. Fíjate que el arca del pacto de Jehová era representativo de su presencia. Fíjate que una de las cosas que poseía el arca en la parte interior era que poseía una porción del maná que Dios le había dado al pueblo. También había la vara que había florecido de Aarón, y nosotros sabemos que dentro de aquella, y las tablas de la ley, esas tres cosas estaban dentro, en el interior. Dios te bendiga, hermana Mayra y Ángel, buenos días. Sabemos que en el interior del arca del pacto eran las tres cosas que habían adentro. Y fíjate, en esta hermosa mañana, mientras estaba orando al Señor, podía meditar en el efecto que tiene la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios en nuestra vida lo que viene a traer es vida, lo que viene a traer es esa libertad que nos da el Señor por medio de su palabra, por medio de la ley, esa provisión que nos hace a nosotros poder tener esa palabra en nuestro interior y que no nos afecta. Fíjate que en aquel cuadro donde el pueblo de Israel tenía que estar en el desierto y tenían hambre, ellos tenían que tomar una porción. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Tenían que tomar una porción completamente restringida al plato de ese día, para ellos poder entender que Dios es el que hacía la provisión. Pero fíjate que dentro del arca del pacto se encontraba la porción de maná, que no se dañaba ni se pudría, porque sabemos que la presencia de Dios te trae preservación, la presencia de Dios te trae vida. Pero fíjate que para el pueblo que no conocía a Dios, aquel pueblo filisteo que se había llevado el arca del pacto, ellos lo habían hecho de una manera como que era algo mágico, algo lleno de poder. Sin embargo, no entendían que cargar la presencia de Dios demandaba vivir por la palabra. Por eso estaban las tablas de la ley. Fíjate que cuando tú comienzas a tener en tu interior ese acercamiento a la palabra, esa porción de maná en tu interior, esa porción de maná en tu espíritu, comienza a hacerte fuerte, comienza a darte esa dirección que tú necesitas. Fíjate que ya no se pudre esa porción de maná porque está dentro del arca del pacto. Y es decir que nosotros, cuando tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, nosotros no podemos estar mal, todo florece. La vara aquella que establecía que el sacerdocio aceptado era el de Aarón, nosotros sabemos que floreció porque la vara de Aarón estaba puesta por Dios, era el sacerdocio correcto. Y es que todo aquel que está dentro del arca, todo aquel que está haciendo su labor dentro del arca, nosotros sabemos que era un arca del pacto, era como si fuera un cajón que tenía unas varas en sus extremos para ser movilizada por aquellos sacerdotes. Cuando la Shekinah de Jehová se movía, era cuando ellos podían movilizar esa arca. Pero en este cuadro
cuadro del capítulo 5 de Primera de Samuel vemos un efecto nocivo de la presencia del arca del pacto en medio de un lugar donde no podía estar. Y es que la presencia de Dios se supone que esté en nosotros, pero nosotros tenemos que permitir que Él sea nuestro gobierno. Tenemos que permitir que para nosotros ser parte del pueblo de Dios, la gobernanza que tenemos que recibir es la directa del Espíritu. Es que nosotros sabemos que como la vara de Aarón floreció, así también florece en nosotros esos frutos del Espíritu. Fíjate que estar dentro de la presencia de Dios no nos trae muerte. Sin embargo, para los filisteos les trajo muerte, trajo enfermedades de tumores, trajo diferentes situaciones, porque ellos no eran las personas correctas para cargar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todo aquel que confiesa su pecado, porque la presencia de Dios está cuando tú te sujetas a la palabra, cuando tú comes diariamente del maná de su palabra, cuando tú permites que el fruto del Espíritu florezca en ti, así como la vara de Aarón estaba florecida y no se había en ningún momento deshecho aún dentro del arca. Es que yo quiero decirte que estar en su presencia te traerá preservación, que estar en su presencia te traerá la provisión que tú necesitas para que tú seas efectivo en medio de las situaciones que vivimos. En este tiempo sabemos que vivimos situaciones donde el enemigo lanza dardos a nuestra mente que solamente cuando tenemos la palabra de Dios nosotros podemos vencer. Solamente con el efecto de la palabra de Dios es que nosotros podemos visualizar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate que en ese cuadro los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Benecer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón. Fíjate que aquel Dagón era una estatuilla, era un dios pagano al cual ellos les servían. Los filisteos tenían múltiples dioses. Por eso cuando los israelitas llegan a Canaán de la mano de Josué, Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra en Primera de Samuel capítulo 5 y estamos hablando de lo que contenía el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, también contenía la porción de maná y también contenía la vara de Aarón florecida. Fíjate que tener eso por dentro y no quebrantarse, que aquella porción de maná, el tiempo que llevaba ahí guardado, claro que sí, ese tiempo guardado no había caído en putrefacción. Sin embargo, nosotros sabemos que en el tiempo que desciende el maná, ellos tenían la instrucción de tomar únicamente el que ellos iban a usar. Fíjate que nosotros preocuparnos por el día de mañana es un dardo que el enemigo utiliza todo el tiempo para que tú te sientas ansioso, para que tú te sientas desesperado y no puedas permanecer en la paz que Cristo te da, porque dentro de esa arca estamos nosotros. Básicamente somos esa arca que contiene la palabra de Dios, que es el maná que nosotros tenemos que consumir diariamente. Fíjate que el maná, en el tiempo que el pueblo de Israel permaneció en el desierto, Dios los alimentó 40 años en el desierto, porque Dios tenía un propósito y no pudieron entrar aquella generación que había salido de Egipto porque ellos habían sido, habían dudado de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios había hecho muchas señales alrededor del pueblo para que el pueblo entendiera que Dios los había escogido para que ellos fueran su expresión, para que ellos fueran su testimonio. Y a pesar de que pasaron 40 años en el desierto, dice la palabra que la presencia de Dios bajaba en forma de una nube densa, una shekinah, que se conocía como la shekinah de Jehová. Fíjate que mientras se descendía sobre el pueblo esa shekinah, ellos podían recibir aquel mensaje, aquello que Dios hablaba directamente a
Moisés, que era el hombre del momento, el hombre que estaba liderando al pueblo de Israel. Pero sabemos en la palabra que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y ellos llegan a estar ahí en el desierto, allí no puede entrar la generación que había salido de Egipto por causa de una desobediencia, de una incredulidad, y Dios tiene entonces que permitir unos juicios en el desierto. Y yo me pregunto en esta mañana si alguien de las personas que nos están escuchando, buenos días hermana Arlene Bravo, estamos conversando la palabra de Primera de Samuel capítulo 5 y hemos leído algunos versos de ahí. Esos versículos nos hablan de la presencia de Dios contenida en un cajón que se conocía como el arca del pacto. Fíjate que esa arca del pacto no podía ser llevada de una manera negligente, porque nadie que está en la presencia de Dios puede actuar de manera negligente, porque en la presencia de Dios lo que está ahí dentro se preserva. Fíjate que un ejemplo de esto era el maná. El maná sufría la putrefacción en las manos de todo aquel que capturaba más maná de la cuenta. Cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor y nos empezamos a preocupar por el pan nuestro de cada día, tal vez en una forma obsesiva, tal vez en una forma de ansiedad, nosotros sabemos que se nos puede, tal vez se nos pudre, ¿verdad? Porque estamos pensando que vamos a carecer de él. Sin embargo, dice la palabra que dentro del arca del pacto, aquella porción de maná jamás se pasó por putrefacción, y aquella vara que había florecido de Aarón, estableciendo que la línea sacerdotal estaba siendo puesta por el sacerdote Aarón. Nosotros sabemos en la palabra que tener las tablas de la ley era vivir por esa constitución establecida por Dios para que el pueblo de Dios viviera diferente. Y lo que llama mi atención en esta mañana es el efecto nocivo que tuvo la presencia de Dios en medio de un campamento enemigo. Y lo que te convierte en enemigo es ser amigo del mundo. El mismo apóstol Juan decía que ser amigo del mundo te constituía enemigo de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos que en un tiempo como el que vivimos, vamos a vivir situaciones que nos van a poner en jaque, que nos van a poner en una situación de decisión, donde nosotros tendremos que elegir por Dios en vez de elegir por los hombres. Por esa razón nosotros sabemos que estar en su presencia es nosotros resistir, estar en su presencia es florecer, estar en su presencia es comer diariamente esa porción de maná de palabra, esa palabra que dice la Escritura que el mundo no puede entender al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Y fíjate, la palabra del Señor nos muestra que en el campamento enemigo aquella arca tuvo un efecto nocivo de muerte, comenzó a traer tumores, comenzó a traer muerte, porque cuando cargamos la palabra de Dios de una manera incorrecta, cuando la usamos como una piedra para lanzársela al hermano que está sentado allí en el asiento, nosotros sabemos que el único que redarguye de pecado, justicia y juicio se llama el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que nosotros, como esa arca que contenía la palabra, que contenía la porción de maná, que contenía la vara de Aarón con los frutos del Espíritu Santo, son tipo de todo eso que nosotros nos convertimos cuando llegamos a la presencia del Señor. Fíjate que el efecto nocivo para los filisteos, para aquel pueblo enemigo del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios llega allí a entrar a Jericó como primer ciudad conquistada, dice la palabra que la instrucción era acabar con aquellos que estaban viviendo allí, porque Dios había dado unas instrucciones, y las instrucciones eran que el pueblo había tenido que pasar 40 años en el desierto, pero ya Moisés había muerto. Entonces iban a entrar de la mano de Josué, y entrando de la mano de Josué, dice la palabra que ellos tenían una instrucción, y la instrucción era acabar con aquellos habitantes que estaban viviendo en Canaán.
Aquellas personas no podrían prevalecer viviendo de manera contraria, porque cuando Dios llega a un lugar, cuando su presencia llega a un lugar, Él toma su espacio, Él preserva lo que está en una sentencia de muerte. Fíjate que el maná era un ejemplo de lo que se pudre si no está en la presencia de Dios, y nosotros sabemos que tener la palabra en nosotros es parte de una promesa, porque la palabra dice en Jeremías que para el nuevo pacto nosotros tendríamos esas tablas no escritas ya en piedra como el Señor las había escrito, sino que serían escritas en las piedras de nuestro corazón, y ya nuestro corazón no sería tan duro como una piedra, sino que sería convertido en un corazón de carne, porque el Espíritu Santo en nosotros convierte esa vida que estaba en sequedad en una vida llena del Espíritu. Por eso el Señor le hablaba a la samaritana y tú me pides a mí agua, tú me pedirías a mí el agua, en vez de yo ser quien te pida de beber, porque el agua que yo te doy saltará como una fuente para vida eterna. Y fíjate que todo el que está en la presencia de Dios reverdece, todo el que está en la presencia de Dios se preserva, todo el que está en la presencia de Dios comienza a florecer, comienza a ser de bendición. Por eso el maná dentro del arca del pacto ya no se pudría más, y es que todo el que se convierte al Señor está bajo su cobertura, está bajo su gracia. Y dice la palabra que aquellos filisteos tuvieron miedo porque se habían robado el arca del pacto, porque en medio de aquel mover gente cayeron muerta, hubo maldición en el campamento, porque llevar la palabra de Dios de manera incorrecta es traer maldición a nuestra vida. Cuando nosotros usamos la palabra para señalar o para nosotros hacer que alguien se sienta en una condición contraria, nosotros no somos los llamados a nosotros señalar como jueces. Nosotros estamos llamados a nosotros predicar la palabra, a nosotros enseñar la palabra, a nosotros poder dejar que sea el Espíritu Santo quien haga su labor. No te toca a ti ni a mí convertirnos en jueces de nuestro hermano. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de la palabra. Por eso en el cuadro que vemos de Obed-Edom también fue participante de tener el arca del pacto en su casa, y dice la palabra que tan pronto comenzó a manifestar muerte aquella arca del pacto llevada de manera incorrecta, ellos no querían el arca en sus casas y fue llevada. Ni siquiera David quiso llevar el arca a la ciudad de él, sino que era Jerusalén. La quiso dejar en la casa de Obed-Edom, y cuando la deja en la casa de Obed-Edom, aquella arca comenzó a traer bendición, comenzó a traer restauración, comenzó a traer bendición, porque la presencia de Dios en el lugar correcto, en el momento de tu necesidad, cuando tú te sujetas a la palabra de Dios, tú comienzas a florecer, tú comienzas a reverdecer, tú comienzas a ser de bendición al cuerpo de Cristo, tú comienzas a poder irradiar esa luz que Dios ha llamado a que nosotros podamos irradiar. ¿Cuál fue el efecto nocivo de la presencia de Dios en manos de gente que no le estaba sirviendo a Dios? Trajo muerte, porque cargar la presencia de la manera incorrecta nos traerá juicio, porque es necesario que nosotros vivamos por la palabra, porque es necesario que nosotros compartamos eso que hemos recibido de parte de Dios. Fíjate que dentro de la nación de Israel había una competencia por causa de que otras tribus querían ser las que oficiaran en el tabernáculo, pero la señal era que la vara de cada una de las tribus y tendría que tener una señal, y la única vara que reverdeció fue la vara de los levitas, la vara de Aarón. Esa era la casa sacerdotal señalada por Dios. Esa vara reverdeció, y por eso trae a nuestro espíritu que hoy nosotros en el Nuevo Testamento dice la Escritura que somos llamados a reverdecer, que somos un grupo de reyes y sacerdotes llamados a
a predicar la palabra, llamados a reverdecer, porque cuando tú reverdeces, tú das el fruto adecuado. Fíjate que la presencia de Dios trajo muerte dentro del campamento de los filisteos, porque ellos nada conocían de parte del Dios de Israel. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos necesitaban entender que fuera del arca, fuera de la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que trajo muerte, pero de la forma que ellos tendrían que conocer al Dios de Israel era vivir por sus estatutos, era comer diariamente la porción que Dios había traído en su palabra, y eran ellos poder entender que el Espíritu Santo traería esa palabra al corazón. Fíjate que en esta mañana nosotros podemos reconocer que llevar la presencia de Dios de una manera incorrecta lo que puede traer a nuestra vida es un efecto nocivo de muerte. Es que nosotros sabemos que llevar la presencia de Dios, Dios te bendiga hermana Heidi Muñiz, llevar la presencia de Dios de una manera inadecuada nos va a traer juicio, nos va a traer muerte. Fíjate que en este capítulo 5 de Primera de Samuel vemos cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había perdido el arca del pacto y se la habían robado los filisteos, porque cuando ellos llegaron a conquistar, en el momento que ellos conquistaron, se suponía que ellos hubieran acabado con aquellos enemigos del pueblo de Dios, pero ellos se dedicaron a hacer alianzas incorrectas, y dejaron que dentro del campamento hubiera gente enemiga viviendo dentro del campamento. Esto trae a mi espíritu una palabra de juicio, que dice la Escritura que el juicio comenzará por la casa, porque es necesario que nosotros tomemos la instrucción correcta. ¿Y cómo tomamos la instrucción correcta? Cuando recibimos de su palabra, esa palabra que nos trae a nosotros ese alimento, ese sustento. Cuando esa palabra comienza a entrar en nuestro espíritu, nosotros empezamos a recibir de Dios todo ese fruto que Él ha puesto en nosotros. Por eso aquella vara sacerdotal que señalaba el sacerdocio arónico, el sacerdocio de los hijos de Eli, nosotros sabemos que hoy en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Hoy en Cristo nosotros estamos llamados a reverdecer. Hoy en Cristo nosotros tenemos esa porción de maná en nuestro corazón. Por eso tenemos esa hambre de la palabra. Cuando nosotros nos retiramos con el Señor, estamos virando el alimento humano boca abajo, porque no es el que necesitamos. Necesitamos el alimento espiritual, ese que nos sostiene, que sostiene nuestro espíritu, ese que nos pone a ver lo que tenemos que visualizar a nuestro alrededor, ese que nos hace florecer con los frutos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es uno y se manifiesta, ¿verdad?, en los dones que Él nos da. Y por esa razón nosotros sabemos que es necesario que nosotros estemos dentro del arca. Dentro del arca no vas a sufrir putrefacción. Dentro de su presencia no te va a pasar como a los filisteos en este cuadro. Nosotros vamos a ver la presencia de Dios como la vio Obed-Edom. Obed-Edom fue capaz de retener el arca del pacto, a pesar de que había sabido que la mano de Usa, cuando tocó el arca por ser llevada de manera incorrecta, nosotros sabemos que él sufrió la muerte, porque llevar la presencia de Dios de la forma inadecuada nos puede traer juicio. Y es necesario que nosotros nos humillemos delante del Señor. Por eso el humillarnos delante del Señor traerá bendición. Por eso el humillarnos delante del Señor siempre traerá el fruto adecuado. Nosotros en Cristo, nosotros podemos ver el rostro de nuestro hermano como alguien que Dios está haciendo su morada en él, y de alguna manera eso nos llevará a tolerarnos. De alguna manera eso nos llevará a la sana convivencia de la vida de la comunidad de fe. Por eso es necesario que nosotros busquemos del Señor, que nosotros busquemos no las diferencias, busquemos cómo el Señor puede llegar al corazón de alguien que tal vez está atado, que tal vez necesita liberación. Nosotros necesitamos dar esa palabra que el Señor nos ha entregado.
castigado, gloria al Señor. Esa palabra que nos hace entender que fuera de su presencia nos convertimos en un veneno, que fuera de su presencia lo que trae son tumores, lo que trae es muerte. Por eso el arca del pacto, que fue llevada de manera ilegal por los filisteos, ellos vieron que le salieron tumores, enfermedades, porque cargar la presencia de Dios de la manera incorrecta siempre traerá juicio sobre nuestra vida. Por eso es necesario que en estos cuadros de la palabra nosotros entendamos que nosotros somos esa arca es que contiene la presencia del Señor. Dios te bendiga, hermano Joel Salas. Estamos en Primera de Samuel capítulo 5 y estamos hablando de un utensilio muy especial que estaba en el tabernáculo. Y ya que ustedes saben que lo que es el tabernáculo era ese templo movible que estuvo en esos 40 años de estar en el desierto. Ellos tenían que tener la presencia de Dios, y en esa arca del pacto contenía la vara de Aarón, contenía una porción de maná y contenía las tablas de la ley. Esas tres cosas estaban recordándole al pueblo un memorial, le estaban recordando que vivir para Dios era ser alimentado por Él. Es que vivir para Dios, como en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Por eso nosotros tenemos que reconocer que la vara de Aarón había reverdecido, porque era el sacerdocio que Dios había establecido, porque en el reino que no es de este mundo, que es el reino al cual Dios nos ha hecho traer y ser reyes y sacerdotes para un tiempo difícil, un tiempo donde hay controversias en los aires, donde hay una batalla. Nosotros sabemos que nos tenemos que vestir de guerra para nosotros entender que dentro de esa arca que somos nosotros tenemos su presencia, y que su presencia tenemos que hacer buen uso de los dones que el Señor ha puesto en nosotros y multiplicar el talento que Él nos ha entregado. Por eso en esta mañana nosotros sabemos que estar dentro de la presencia de Dios traerá bendición a nuestra vida, que estar en la presencia de Dios no nos trae muerte, porque nosotros sabemos que Él es el que ha puesto la palabra en nuestros corazones, y que si Cristo no hubiese tomado el lugar que nos correspondía, realmente no hubiésemos podido obtener la salvación. ¿Y qué busca el enemigo? Que tú negocies tu salvación por un plato de lentejas, que tú negocies tu salvación por cualquier otra cosa, por los afanes de este mundo. Por eso nosotros hoy te predicamos desde esta red social que se convierte para nosotros en un altar, porque en este tiempo Dios nos ha dado estrategias, igual que se las dio a Noé para su tiempo. Dice la palabra que la señal que tenemos en este tiempo profético es que tenemos la generación de Noé. Unos se casaban y se daban en casamiento y estaban viviendo tiempos de mucha confusión. Sin embargo, nosotros somos los Noé de nuestra generación. Nosotros estamos llevando el mensaje de la palabra porque es necesario, porque el tiempo se acorta, porque es necesario que nosotros carguemos la palabra de Dios. Fíjate que para los filisteos era algo que ellos no entendían. ¿Por qué estaba sucediendo aquel debacle? Si a los israelitas le funcionaba, ¿por qué a ellos no le funcionaba? Es que en este tiempo también vemos personas que cargan una Biblia, pero no creen a lo que dice ella. Cargar una Biblia lo ven como un amuleto. Tal vez ir a una iglesia a congregarse lo ven como parte de algo, de una reunión, de algo que es tradición. Pero nosotros sabemos que cuando vamos a congregarnos delante del Señor, vamos a llevar una ofrenda de adoración, de acción de gracias, para que sea el Señor enaltecido, porque nosotros tenemos que dedicar adoración a Dios. Y es por esa razón que en esta mañana, hoy tú y yo somos esa arca que contiene la presencia del Señor y que se manifiesta cada vez que es llevada de la manera correcta. Fíjate que Usa
tomó esa arca y trató de no dejarla caer porque David la había llevado de manera incorrecta. Estaba utilizando unos carros que no les era permitido. Y tal vez Usa, en medio de aquella situación, se vio en la demanda de tocarla y no dejarla caer, porque a veces nosotros hacemos cosas sin pensar, porque a veces nosotros podemos estar creyendo que estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero haciéndolo de la manera que Dios no lo estableció. Y es por esa razón que esta palabra trae tanta fuerza a nuestro espíritu, porque hoy nosotros somos esa arca que contiene la presencia, esa arca que a donde llegas trae bendición, como en la casa de Obed-edom. Nosotros somos esas personas que hemos sido llamados para un tiempo difícil. Fíjate que en medio de un tiempo donde hay tantos adelantos, tantas voces que salen por ahí, nosotros sabemos que la voz que prevalece es la voz del Espíritu. Por eso es que buscamos su presencia. Por eso no la buscamos de una manera incorrecta, la buscamos humillándonos, la buscamos buscando en el corazón nuestro esa palabra que en ocasiones puede demandarnos morir, como nos lo dice la Escritura, nos demanda morir diariamente a lo que tal vez el enemigo ha tratado de hacer que nosotros pongamos en primer lugar. El primer lugar le corresponde al Señor. El primer lugar en nuestra vida es su presencia en nosotros. Por eso cuando vemos que Obed-edom recibe esa bendición, David se anima a buscar el arca y dice la palabra que él danza frente al arca del pacto. Él comienza a ser criticado porque la presencia de Dios te va a traer gozo y alegría, pero también te traerá la burla de Mical, también te traerá el señalamiento de Mical, también tendrás la situación de las Micales, que son las que te van a criticar. Pero nosotros sabemos que el arca tiene un precio, y el precio es su presencia. El arca la necesitamos en nuestra vida, y a pesar de que nos señalen, a pesar de que nos critiquen, nosotros sabemos que hay una manera de cargarla, y es en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y que la santidad es un proceso que se inició el día que nosotros entendimos que su palabra entró por nuestro oído y penetró, y dice la Escritura que ya no nos gobierna el alma, sino nos gobierna el Espíritu. Por eso nosotros, reconociendo esa verdad, hoy te predicamos el mensaje de poder, hoy te predicamos el evangelio de arrepentimiento, y hoy el arca somos tú y yo. Hoy esa arca somos nosotros los que cargamos su presencia. Es por esa razón que en esta mañana nosotros queremos dejarte con este mensaje, un mensaje de arrepentimiento, para que tú entiendas que Dios está buscando de ti que tú le des el primer lugar, que no te lleves el arca como un amuleto, que no te lo lleves de la manera incorrecta, porque te traerá juicio sobre tu vida. Lo que nosotros queremos es que tú sepas que tener conexión con el Espíritu Santo te hará florecer. Tu vara no va a perecer dentro del arca, sino todo lo contrario, ella va a florecer. Y en este día yo no sé qué situación estás viviendo, qué situación está amenazando tal vez tu vida. Yo quiero decirte que si estás dentro del arca, ahí guardado, estás preservado, que dentro del arca hay bendición, que dentro del arca no te vas a secar, que dentro del arca vas a florecer, que dentro del arca vas a ser preservado. Por eso no se rompe, no se daña el maná. Por eso hay una burbuja, hay algo que brota en ti como un manantial, porque el Espíritu Santo, cuando habita dentro de ti, produce y te recuerda todas las cosas, te recuerda su palabra, te recuerda y te da libertad. Por eso no somos cautivos, sino nosotros somos mensajeros de un evangelio de salvación, de un evangelio que liberta, de un evangelio donde tiene poder. Él sana, salva y liberta. En esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte
parte de la experiencia de Pentecostés. Nosotros nos congregamos en la iglesia Mami Isabela y en esta noche seguimos en un culto de intercesión, auspiciado por damas y caballeros, y en la noche de hoy estaremos en una intercesión, pero estaremos también recibiendo la palabra del Señor, porque es necesario, porque es urgente, porque hay necesidad de que la iglesia reciba la palabra para que tenga algo que compartir en esta mañana. Nosotros sabemos que estamos en el lugar correcto, a pesar de que Mical se burle, a pesar de que Mical se burlaba de cómo David manifestaba el gozo de poder llevar el arca hasta su lugar, hasta la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, porque tener la presencia de Dios en la casa es tener el poder de su presencia, es poder gozar y danzar para Él. Mical no lo podía entender. ¿Cómo lo iba a entender si una mente carnal no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locura, solamente se disciernen en el Espíritu. Y por eso en esta mañana nosotros sabemos que Cristo está muy cerca a las puertas y que Cristo está haciendo ya mismo la separación de lo que serán los cabritos y las ovejas, de lo que será el trigo y la cizaña, porque Dios viene a buscar un pueblo que le espera, un pueblo que necesita recibir de Él su presencia. Por eso en esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte de la experiencia de un nuevo nacimiento y que tú puedas entender que solo en Cristo se puede reverdecer, que solo en Cristo no experimentarás putrefacción, porque el maná jamás se devolvió a descompensar, porque el maná en la presencia allí dentro de aquella arca era preservado. Y nosotros sabemos que tener la ley grabada en nuestro corazón, vivir por ella, vivir por su palabra, que fue reducido a 2 mandamientos: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando estamos en Cristo, nosotros vemos al hermano como Cristo, como la necesidad de nosotros servir, de nosotros amarrarnos, tal vez aquello que Él se amarró para lavar los pies de aquellos discípulos que muy pronto experimentarían su ausencia, pero era necesario que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, gózate y alégrate de que su presencia te traerá vida, que su presencia te traerá gozo, que su presencia te dará ese alimento que necesita tu espíritu para tu poder vencer en esta mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar y comparte este en vivo con alguien. Estamos subiendo estas enseñanzas a un canal de YouTube que hemos tratado de rescatar algún material que hemos traído de muchos años para que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Son pequeñas cápsulas, transmisiones que traen enseñanzas de la palabra, y nuestro anhelo es que esa palabra florezca en cada corazón. Así que en este día yo te invito a que oremos juntos. Padre, la gloria es para ti. Hemos predicado tu palabra, Padre, hemos enseñado tu palabra reconociendo que nada tuviéramos que decir, Señor, o compartir si tu espíritu no estuviera en nosotros. Padre, gracias porque es tu presencia la que nos preserva, porque es tu presencia la que nos hace reverdecer, porque es tu presencia la que nos da razones y motivos para vivir. Padre, donde quiera que haya necesidad de un milagro, nosotros enviamos la palabra, la que no torna atrás vacía, la que siempre hace lo que tiene que hacer. Yo te pido por mis hermanas, por mis hermanos, por cada hogar representado en cada uno de ellos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas, Señor, tu voluntad sobre ellos y traigas el milagro que se necesita. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, adelante en el Señor, gózate y alégrate, porque el Señor está muy cerca a las puertas. Nosotros estamos haciendo unos estudios que estamos terminando, y tal vez por algún momento, ¿verdad?, en estos días no me han visto por allí, pero estamos terminando unos estudios para nosotros ponerlos a la disposición del cuerpo de Cristo, porque sabemos que en tiempo postrero necesitamos entregarnos
completamente a lo que Dios quiere hacer. Así que en este día la gloria es para el Señor y te invitamos a ser parte de esa experiencia. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.